precisamente vamos a ver un tema que lo he intitulado Destino, o sea, mi destino en Nínive. Es un poquito extraño, vamos a ir al libro de Jonás. Quiero ver 3 puntos importantes, esperando que el tiempo nos alcance, precisamente para poder ver este tema que me parece muy, muy, muy interesante poder revisar hoy día junto a ustedes. La lectura de la palabra del Señor está en Jonás, capítulo 1, voy a leer algunos versos yo, pero como texto audio vamos a tomar Jonás capítulo 1, versículo 1 al verso 3, así que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a leer otros versículos por ahí, ¿verdad? Mientras estemos conversando acerca de la palabra. Eh, va a ser una única entrega, pero dentro de hoy día mismo voy a dividirlo en 3 secciones el tema. Primero, ¿verdad? Tiene que ver con el propósito de Dios para Jonás. Luego, ¿verdad? Su estadía en el pez, que algunos dicen que es ballena, pero no es ballena, es un pez, dice la Biblia. Y tercero, cuando él acepta el propósito y va rumbo, ¿verdad?, al destino que Dios había planeado para él. Amén. Así que vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3, dice de esta manera en el nombre de Jesús. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos, vuelve a repetir la Biblia, de la presencia del Señor. Lo primero, y el primer punto, ¿verdad?, es este ticket del propósito de Jonás, que intenta comprar, ¿verdad?, un propósito diferente al propósito que Dios tiene. Y es la primera parte que quiero comentar con ustedes en este día, ¿verdad?, que nos permite el Señor hablar de su palabra. ¿Por qué? Porque según, y esta es una frase que usted debe apropiarse, según el Dios en el que tú crees, según el Dios en el que tú estás confiando, será tu manera de vivir. Es así de simple, es así y de tajante. ¿A qué me refiero? Voy a dar el ejemplo precisamente de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás creyó que Dios solo quería un pueblo para adorarlo 24/7. Él tenía ese pensamiento en la cabeza, que su propósito en la vida, Jonás pensaba que su propósito en la vida era su propio bienestar, era su propio disfrutar de las bendiciones que Dios tenía para él. Tener una familia, tal vez, ¿verdad? Una larga vida, tal vez, ¿verdad? Una vida fructífera en lo económico, en lo social, en los negocios, quién sabe, probablemente el pensamiento de Jonás era ese. Sin embargo, un día, y bendito día, ¿verdad?, recibe el llamado más profundo y más importante en su vida, el llamado de Dios, el llamado que tal vez por el cual había estado orando él en alguna oportunidad. ¿Cuánto oramos muchas veces, Señor? Quiero hacer tu voluntad, quiero un propósito, ¿verdad?, en mi vida. Precisamente Jonás había estado viviendo y pidiendo por ese propósito, y llega el día en que Dios lo llama, aquel llamado por el cual él había estado orando durante años tal vez, y algo extraño sucede. Dios lo envía al pueblo más pecador de aquellos tiempos, al pueblo más oscuro de aquella generación, en aquella tierra, ¿verdad? Con una misión que podía incluso costarle la vida a Jonás, no era cualquier cosa. Podía incluso ser asesinado, ¿verdad?, en el intento de ser la voz de Dios en aquel pueblo Nínive, y así acabar todos los sueños que él se había, ¿verdad?, propuesto. Ahora, la respuesta de Jonás se plasmó en qué? En la decisión de sacar un ticket, un pasaje lo más lejos posible de la voz de Dios hacia Tarsis. Él decide ir opuestamente, contrario a todo lo que Dios le estaba diciendo en su propio llamado. Y tal vez Dios no lo iba a molestar más si él hacía algo que Dios le había dicho que no hiciera. Tal vez si él hacía otra cosa de su vida, Dios no lo iba, ¿verdad?, a molestar más
en aquel propósito loco que se le había ocurrido a Dios que él tenía que hacer. Ahora, ¿cuántas veces? Y esta es la pregunta para nosotros en esta primera parte. ¿Cuántas veces nosotros sacamos tickets para irnos lejos de la voluntad de Dios? ¿En qué? Por ejemplo, ¿en qué compañero, en qué compañera nos va a acompañar el resto de nuestras vidas? Tomamos decisiones, ¿verdad?, alejados de la voluntad de Dios. ¿Quién, verdad, me va a acompañar el resto de mi vida? Es una buena pregunta para preguntarle a Dios, para así, ¿verdad?, entrar dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál será tu carrera, tal vez? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cuáles van a ser tus ideologías? ¿Están cercanas a Dios? ¿Están en el propósito de Dios o están, verdad, viendo un ticket más allá, verdad, de la voluntad de Dios? ¿Quién será? ¿Quién serán tus amigos íntimos? Es importante, es muy importante, ¿verdad?, saber con qué nos vamos a rodear. ¿Y acaso dejaremos, y esta es una pregunta que debemos hacernos, acaso nos vamos a dejar y vamos a dejar las decisiones más importantes de nuestra vida al destino, al azar, a cualquier cosa que no sea Dios, o dejaremos a Dios ser el propósito, el protagonista más importante de nuestra película llamada nuestra vida? Es importante. Lo segundo que quiero que podamos ver es precisamente lo que aparece en Jonás 1:6. Mire, dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Usted se sabe esta historia, pero quiero leerlo. Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Ahora, el verso 17, mire lo que dice. Y el Señor dispuso un gran pez, no ballena, un pez, que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, dentro del pez también hay algo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Cuando huimos de la voz de Dios, todo nuestro futuro se encontrará minado de señales y atalayas, voces que nos van a estar advirtiendo, que nos van a estar hablando, que nos van a estar diciendo, por acá no es el camino. Nos van a recordar una y otra vez que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo con un propósito, con una función, con una tarea que debemos cumplir, que no hay un solo lugar donde podamos huir de su presencia. David ya lo había dicho, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder de ti? Que estamos benditamente, y lo tengo que decir, benditamente condenados a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, el viaje que hace Jonás en el barco se convirtió en una pesadilla para Jonás. Y así muchas veces nuestras vidas se transforman en pesadillas cuando no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos. Cuando no estamos cumpliendo el propósito de Dios, generalmente eso se transforma en una pesadilla. Nuestras vidas se transforman en pesadillas, no solo por las tormentas externas que existen, ¿verdad?, sino por las del corazón, por esos problemas que están internos, profundamente arraigados en nuestro ser, en nuestras almas, ya que cada ola tiene que haberle recordado a Jonás que su propósito estaba en otro lugar, no ahí. Pero Dios, con lazos de amor, como siempre los hace, envió, ¿verdad? Y no quiso soltar a Jonás, y envió a Jonás durante 3 días a un retiro espiritual, a un lugar, ¿verdad?, donde tenía que pensar lo que había hecho, pensar lo que estaba pasando en su vida, la desobediencia que estaba teniendo, lo que lo había llevado hasta ese lugar, un retiro espiritual donde no había señal de Wi-Fi, no había internet, no había celulares, no había un teléfono, no había nadie más, era Dios mismo quien lo esperaba para desnudar el corazón de Jonás. Ahora, sin excusas, sin un pastor ni un líder, ¿verdad?, a quien culpar, sin una esposa, sin un esposo, sin hijos, sin padres a quien culpar. Dios mismo lo había llevado para ser el mensajero de su misericordia.
¿A dónde? A Nínive. Y aunque Jonás no se creía tal vez preparado para hacer ese trabajo que Dios le había encomendado, aunque se había comparado, si usted lee, ¿verdad?, el libro de Jonás, lo va a notar, se había comparado con otro y se había sentido un inútil. Dios logró quebrantarlo. Dios logró transformar su corazón dentro del pez y finalmente aquel hombre temeroso fue transformado por una visión mayor que su propia vida, la visión de Dios, y eso es importante entenderlo. Muchas veces Dios va a romper tus sueños porque no han sido los sueños de Él para ti. Muchas veces va a desarmar lo que tú has armado. ¿Por qué? Porque no has estado ni has centrado en el propósito que Dios tiene para ti. Ahora, Jonás tiene 72 horas de ayuno y de oración, obligadas, en oración profunda, ayuno profundo. Lo llevaron a conocer el corazón de Dios y el amor incondicional por aquellos que no tienen el amor de Dios todavía. Durante, ¿verdad?, su estadía dentro del pez, Jonás prometió que nada lo iba a apartar del rumbo al cual Dios lo había marcado y Dios le había entregado. Dios había marcado un rumbo para él y Jonás dijo, no me voy a apartar, ahora entiendo que ese es mi propósito. Nínive no sería solo un destino, ahora sería el propósito de la vida de Jonás. Imagínese. Por eso tengo que preguntar, ¿has huido alguna vez de la voz de Dios? Dios te dice lo que debes hacer y no lo haces por tu orgullo, por tu forma de pensar, porque tus planes son otros. Bueno, quiero terminar con lo último, precisamente que es, mire lo que dice Jonás 3, verso 3 al 5. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora estaba en Nínive. Ahora algo profundo había sucedido en la vida de Jonás. Dentro de aquel pez, su visión era, ¿verdad?, de la vida en la fe. Había sido tal vez transformada. Su propia visión, su propia forma de ver la fe, su propia forma de ver a Dios había sido transformado, había sido quebrantado, este era un hombre que conocía a Dios desde muy pequeño, pero había sido transformada su forma de mirar a Dios. Había sido destruida su forma de creer. ¿Por quién? Por Dios mismo, pero por Dios mismo, el Dios de las nuevas oportunidades. El Dios, ¿verdad?, que es dispuesto a dar una nueva oportunidad. Jonás sería para una generación la misma voz de Dios, gritando que todavía hay una oportunidad de arrepentimiento para aquel que se acerca a Dios. Jonás se había convertido en el mensaje mismo, ni siquiera era el mensajero, él era muestra del mensaje, de que cada vez que alguien se vuelve a Dios y vuelve a sus propósitos, tiene la oportunidad o una nueva oportunidad, que es lo que estaba precisamente entregando en Nínive, dejando, ¿verdad?, aquella cómoda butaca de espectador que muchas veces tenemos nosotros como cristianos espectadores, que miramos el evangelio desde la butaca, desde un asiento, desde mi posición sumamente cómoda, desde un confort, ¿verdad?, mal aplicado, para tomar el volante precisamente de un valiente protagonista que se atrevería a ser usado por Dios para poder brillar en medio de la oscuridad.
La pregunta es, ¿cuántos valientes hay que están dispuestos a salir de la butaca para ser protagonistas y no meros espectadores dentro del cristianismo? Independientemente de los dolores, las situaciones, por donde Dios te haga ir, por donde Dios te muestre, o precisamente los dolores que tenga que significar, no sé, separarse de amigos, separarse de familia muchas veces para poder cumplir la voluntad de Dios, por muy doloroso que sea, cuando tú tomas el volante para poder hacer la voluntad de Dios por sobre la tuya, precisamente comenzarás a brillar en medio de la oscuridad, tal cual como Dios quiere que brille. Convicción, unción y propósito. Son tres cosas que yo he estado estudiando estas últimas semanas. Convicción, unción y propósito. Cuando estas tres se juntan, hermanos, cuando tus convicciones, cuando tú ser enviado, es decir, la unción, y cuando el propósito de Dios se juntan y se unen en tu vida, habrán confluido en una persona, ¿verdad? Como tú, como yo, que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y el avivamiento, ¿verdad?, más profundo se va a iniciar en tu propia vida. Así como con Jonás, cuando se conjugan, ¿verdad?, la convicción, la unción y el propósito, estas tres cosas en la vida de Jonás, el avivamiento inundó las calles de Nínive, desde los más pequeños a los más ancianos, el texto que hemos leído, y hasta los animales, dice la Biblia, se habían arrepentido, se habían humillado delante de Dios. ¡Wow! Tal vez el avivamiento más impactante de la Biblia está delante de nuestros ojos en estos versos de Jonás. Tal vez no ha habido ningún otro avivamiento más profundo que este, el anhelo de años plasmado en la vida de Jonás. El personaje bíblico que tal vez es el más discutido de toda la Biblia. ¡Qué utopía! ¡Qué cosa más extraña! Que el hombre más porfiado provoque el más grande avivamiento. Y qué tremendo es entender esto. Dios nos muestra que no tiene miedo a usar gente con poca fe. Dios nos demuestra que no tiene miedo a usar gente, ¿verdad?, con mala reputación. Dios nos demuestra que Dios no tiene problema en usar a personas desobedientes, a cobradores de impuestos, a prostitutas. No, ya que su amor sigue transformando las vidas y moldeándolas para cambiar y disfrutar de una vida que tiene propósito, pero el propósito de Dios, por muy difícil que sea. Hoy, hermano, hermana, tienes la oportunidad de dirigirte a tu Nínive, aquel lugar donde tu orgullo no te deja ir, pero debes ir, aquel lugar donde tu propósito se va a cumplir, aquel lugar donde Dios te ha querido llevar, y todavía sigues comprando pasajes a lugares alejados de la voluntad de Dios, a tu Nínive, porque Dios ha marcado un lugar para tu vida, y este es el tiempo en el que tu Nínive está esperando, tu propósito está esperando. ¿Vas a seguir comprando pasajes fuera de la voluntad de Dios? ¿O vas a tomar aquello que Dios te ha enviado y Dios te ha entregado para que hagas? Dios puede usarte. Dios puede transformar tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga precisamente que en tu corazón florezca la necesidad de ir a tu Nínive. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.